Seguimos en Punto de Partida dialogando con dos escritores santafesinos, Mariano Pereira y Estanislao Jiménez Corte. Hablar de literatura en Santa Fe nos remite de alguna manera a una historia muy rica, Estanislao, ¿no? Porque hablamos del presente, pero Santa Fe tiene una historia importante, ¿no? Grandes escritores que han trascendido en el país. Sí, sí, absolutamente. Uno podría decir, y es un lugar común hoy en día, que quizás el nombre o la marca más importante de los últimos tiempos es Juan José Saer, ¿no? Sí. Que ha ganado, yo diría, un lugar central en el actual canon de las letras argentinas. Yo me considero un no saeriano, no porque tenga nada contra este gran autor, sino porque me considero alguien que conoce marginalmente su obra. Claro. Y por los motivos que fuesen, no he sabido, no he podido, digamos, todavía espero hacerlo en algún momento, penetrar en la obra saeriana. He leído algunos libros de él y me ha gustado mucho, pero hay momentos también, ¿no? Hay momentos también, personales. pero digo, hay colegas y compañeros que conozco que son especialistas en la obra de Saer, y es como que todo el tiempo me están amonestando y me están diciendo lo que te estás perdiendo. Sí, no conoces a Saer. No, digamos, conozco parte de la obra, pero me debo, creo, a una mayor profundización. Una lectura profunda. Claro, cada vez que hablamos de la literatura santafesina, a mí me gusta destacar a Enrique Buti, que es además de ser un amigo, es un autor que creo que es muy importante, quizás no valorado adecuadamente o no destacado su rol como creo que debería ser, aunque Enrique es un escritor que tiene unos cuantos premios y una obra muy vasta en novela, cuento, poesía, traducción y también literatura para chicos, ¿no? Pero sí, yo creo que Santa Fe tiene... Bueno, Gastón Gori también. Gastón Gori también. Es un personaje muy interesante. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Creo que lo que pasa, y tomo lo que decía Mariano, es que a veces lo que sucede, bueno, se me ocurre ahora el nombre de Carlos Bernatec, ¿no? A medida que José Luis Goponi, Mateo Bosch, bueno, creo que hay muchos y muy grandes autores. Lo que sucede muchas veces, tomo lo que decía Mariano, es que a veces hay problemas para difundir o para conocer la obra de un autor determinado, o muchas veces los autores del interior nos vemos imposibilitados por ahí de trascender debido al centralismo porteño y a un cierto canon establecido, ¿no? Por eso decía hoy al comienzo que, bueno, Saer es un tipo que ha sido, digamos... Que trascendió. Que ha sido adoptado por ese canon, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces hay otros autores muy importantes que quizás, por los motivos que fuesen, no consiguen eso. Y que a veces, en algunos casos, eso se debe a los problemas de difusión de la obra de un autor. Estoy pensando en el caso de Antonio Di Benedetto, que fue reconocido muchos años después. Antonio Di Benedetto es espacio curricular obligatorio en las universidades alemanas como literatura universal. Exacto. Y acá hasta hace poco tiempo nadie poco conocido. Bueno. Héctor Tizón fue rescatado por el canon porque Abelardo Castillo, desde una conferencia en Buenos Aires, lo menciona y dice, allá en Casabindo está Héctor Tizón, en Jujuy, uno de los grandes escritores. Fue en Casabindo. Pero no puede la literatura argentina depender de los rescates ocasionales de un canon impuesto. Yo creo, a veces hablamos con no solo con Estanislao, sino con otros escritores santafesinos que, como nosotros, por más que santafesino de origen, santafesino de estilo, porque también yo creo que se caracteriza, todos los autores que hemos estado mencionando tienen esa estilística santafesina que a mí me remite, por ejemplo, en Saer a lo costero. O la llanura, o la presencia permanente del paisaje. La presencia permanente. Pero decíamos, y quizá la única manera sea juntarnos. Quizá la única manera no quiero decir enfrentar, pero quizás seducir al canon que manda y es hermético, lo podamos hacer entre todos, lo podamos hacer todos juntos. Quizás... no digo formar una asociación institucional de escritores, sino digo juntarnos, que es distinto a institucionalizarnos. Digo hacer cosas juntos. Sí, también otra cosa a pensar o a cuestionar en un punto es, bueno, cómo se forma ese canon, cómo se deciden
quiénes son las deciden, modas, digamos, ¿no? ¿Quién lo define también? ¿Quién lo define? ¿Cuáles son los procedimientos? No digo necesariamente porque uno deba cuestionar el canon, sino porque para mí queda mucha gente afuera muy valiosa que por motivos extraliterarios, es decir, por motivos, no sé, hasta burocráticos uno podría decir, a veces no son tenidos en cuenta, ¿no? Y eso, pero bueno, eso es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y en todos los órdenes. Sí. Hoy hablábamos de la sociedad de la instantaneidad, del momento, de lo efímero, ¿no? Y en esta coyuntura, ¿cómo puede sobrevivir la literatura? ¿Cómo lo ven a esta cuestión? Mira, disculpa, no. Te voy a poner un ejemplo de una experiencia que tengo muy cercana y que a la que me gusta referir porque creo que es un buen ejemplo, ¿no? Nosotros desde hace un tiempo bastante largo venimos siendo interpelados todo el tiempo por un discurso que dice que la gente no lee, que nadie se detiene, que a nadie le importa, que hay una lectura fragmentaria. Y eso en parte es verdad, pero en parte no. Y te voy a decir por qué, para mí. Sí. Nosotros en el Diario Litoral desde hace un tiempo, desde hace 3 o 4 años a esta parte, estamos publicando unas páginas centrales de cultura, donde publicamos Natalia Pandolfo, Luciano Andreychuk, bueno, algunas veces Mariano, ocasionalmente, a mí me gustaría que fuese más regular, pero bueno, no depende de mí, donde publicamos textos que tienen que ver con lo literario, con lo periodístico, que son textos en general de cierta profundidad, textos trabajados, textos con ideas, textos con referencias, textos con citas. Bueno, muchísimas de esas notas son a veces en las ediciones correspondientes las más comentadas, las más publicadas y las más retuiteadas a veces. Con lo cual, este lugar común de que nadie lee, de que a nadie le importa nada, por lo menos es relativo, digamos. O sea, ¿no? hay una valoración yo creo que hay una valoración de la elaboración también, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y creo que uno no debe dejarse convencer por ese estereotipo de que uno tiene que hablarle o escribirle al lector promedio o al lector común porque... es decir, son todos facilismos, ¿no? Yo creo que si uno hace una obra con ciencia, con cierta preocupación estética, digamos, hay gente que valora eso. Y hay gente que se siente interpelado, absolutamente. En el periodismo, hoy lo hablábamos con Mariano, porque a ver, si no, lo que dominaría sería la estética Pergolini. Exacto, la superedición y nada más. La estética Tinelli, digo. O la mera, o la mera estética. O la mera estética, claro. Pero yo acordando con lo que dice Stanislao, yo no creo que la gente lea menos. Además, yo te diría que la gente lee más. Sí. El problema acá, o no es un problema, el tema aquí hay que discernir es que hay un cúmulo de información, de hiperinformación permanente, dinámico y en movimiento, que hace que no se pueda abarcar todo. Entonces, esa sensación de que la gente no lee libros viene producida por el hecho de que hay tanta información dando vuelta que parecería que tanto estímulo hace que el libro quede para un costado. Pero claro, no, el lector de historia, el lector de cuentos, el lector de historias, el lector de ficción, el lector de literatura, va a leer sus libros, va a leer... El problema es saber seleccionar. Exactamente. Hay muchísima información, pero bueno, en el caso de la literatura uno sabe que recurriendo a los clásicos... No por ejemplo, ni hablar. Claro, pero por ejemplo, también hay, a ver, y se me viene otro ejemplo en este momento, ¿no? Hay grupos de jóvenes escritores y poetas santafesinos que ahora organizan los slam de poesía y demás. Es decir, quiero decir, hay un movimiento y hay un interés. El punto es que por ahí el discurso dominante, como se dice ahora, desde los fines de los 90 o mediados de los 90 hasta acá, fue que la cultura escrita, letrada y el esfuerzo por penetrar en una obra eran todas cosas que no tenían ningún sentido. Y cuando uno se encuentra fuera de esa lógica, bueno, a veces digamos, se siente gratificado cuando ve ejemplos absolutamente en contrario, ¿no? A mí, yo pongo mi ejemplo, a mí las notas que publico o ahora con el tema del libro me han llegado cientos y cientos de comentarios de gente interesada que tampoco es una cuestión cuantitativa, quiero decir, hay gente interesada en determinadas cuestiones, porque si no, llegás al reduccionismo. Yo me acuerdo que planteaban a mediados de los 90 donde decían, bueno, los diarios tienen que tener cada vez más blanco, tipografía más grande, textos más cortos y más imágenes. Bueno, entonces hay que cerrar todo y retirarse, ¿no? Y yo creo que no es así. Todo el tiempo vemos ejemplos de que, bueno, hay un interés por otra cosa, digamos, ¿no? Por un discurso
más elaborado por cierta relación con las artes. Y el discurso, ese discurso dominante también tiene mucho que ver por el habitual discurso de lo comercial, lo monetario. Es decir, estamos expuestos a que tengamos que, o sea, que el análisis se tenga que realizar en un lugar donde también es una realidad que los libros que se editan, bueno, hay ediciones monstruosas de libros de autoayuda, que yo sin desmerecer la autoayuda, digo, es autoayuda, ni siquiera es literatura, está perfecto, tiene su público correspondiente, qué sé yo. Entonces, cuando uno se encuentra ante la situación de que un libro de una novela, un libro de cuentos, tiene con fuerza y con todo el remo y con como algo espectacular una edición de 800.000, una tirada de 800.000 ejemplares, luchando contra un libro escrito en 2 semanas con un copy-paste y con una técnica que se pasa de mano en mano y tiene una edición de 4.000, 5.000 libros, se vende de a raudales, pero se vende a raudales también porque hay toda una estructura. No vamos a empezar a hablar de la mano del librero poniendo el libro adelante, porque hay toda una estructura armada en base a eso, acá en Buenos Aires, en todos lados. Entonces, también somos carne de mercado. Sí, pero también, como decía Estanislao, y lo vamos a charlar seguramente en otra entrevista, porque se nos termina el tiempo, digo, hay que ir observando distintos canales. Hablábamos hoy de el canon de Buenos Aires, esa estructura montada, pero digo, muchos centros culturales, muchos lugares donde actualmente se produce y se comparte la poesía, la literatura, y es un canal muy interesante. Hay muchos escritores, perdón, pero digo, hay muchos escritores, mucha gente que escribe, mucha gente que escribe aún sin el mote de escritor, hay mucha obra presente. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos que esa obra que está viva se pueda compartir? Ese es el desafío, me parece. El desafío. Mariano, Estanislao, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Y bueno, la seguimos en otro momento. Gracias, Luis. Gracias. Hasta aquí llegamos en esta edición de Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por Canal 2, veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.